Reciban muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos con la clase de hermenéutica, que significa la ciencia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Hemos estado hablando en clases anteriores acerca de la familia y la sociedad, los grupos sociales, los grupos de poder y la política, y ahora eso nos ha servido de plataforma para entrar a hablar un poquito sobre lo que es el contexto bíblico, el contexto actual, el texto, para hablar también sobre lo que es la necesidad de tener la revelación de parte de Dios, la revelación inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a estar viendo este tema, lo que es el lector, el texto y su contexto, esperando que usted pueda tomar nota y aprender cada vez más acerca de lo que la palabra del Señor nos dice. En el Génesis, en el capítulo 1 y 2, encontramos dos relatos de la creación. Ahí nos damos cuenta que el Señor hizo del polvo, hizo de la tierra al ser humano, a Adán. Y este lo hizo de la Adamá, que es la tierra, que se traduce también como polvo o tierra, barro o arcilla también, arcilla rojiza. Así es que de ahí fue donde el ser humano fue hecho, y el Señor puso en esa creación de él su imagen y semejanza. Pero luego vimos nosotros que después de la caída, el ser humano se volvió un ser humano lleno de limitaciones, sujetos a fallas y a cometer errores. De ahí que nosotros los seres humanos necesitamos caminar en la sabiduría que da el Altísimo. Necesitamos caminar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, y esto se logra a través de cultivar una vida devocional, una vida de lectura de la palabra de Dios, una vida de oración. Ahí es donde nosotros, como lectores de la Biblia, necesitamos la inspiración divina. De lo contrario, entonces estaríamos cayendo en fabricando doctrinas, estaríamos siguiendo pensamientos dogmáticos, estaríamos siguiendo puras tradiciones. Aquel ser humano que le gusta la interpretación de la palabra del Señor necesita de la sabiduría de Dios para encontrar los secretos que el Señor tiene también en su palabra. Él nos va a ir revelando poco a poco, Él nos va a ir instruyendo poco a poco. Así es que el lector necesita de la inspiración divina. Hemos dicho en muchas ocasiones que depende los anteojos que el lector se ponga para escudriñar las Escrituras, es que esta persona puede caer en los errores. Y cuando digo depende de los anteojos que se ponga, por ejemplo, si una persona tiene prejuicios y se pone esos anteojos del prejuicio, si una persona es racista, si una persona se pone esos lentes del machismo, a la hora de buscar en la Biblia va a encontrar solo aquello que más le conviene, o aquello que está ayudado o basado en sus prejuicios. Por eso es importante que el Señor ponga colirio en nuestros ojos, por eso es importante que el Señor nos guíe. El lector, el estudiante de la Biblia debe de hacer a un lado sus prejuicios lo más que pueda, para tratar de encontrar en la palabra del Señor el mensaje profético para nuestros tiempos. Así es que el lector, cuando hablamos del lector, puede ser hombre, puede ser mujer, cualquiera de estos dos tiene que vivir en esa dependencia de la sabiduría que da Dios para no caer en los errores en los que muchas personas han caído a través de la historia. Por eso cuando usted ve organizaciones religiosas cristianas, es como un tremendo abanico. Cada institución hace énfasis en aquello en que sus fundadores, ya sea que se pusieran lentes de prejuicio o ya sea que fueron guiados por el Señor, pues vemos nosotros una variedad tremenda. Y no se trata de hacer más organizaciones, ni doctrinas, ni nada de eso, sino cuál es el mensaje profético de parte de nuestro Padre Eterno Celestial al contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, tenemos bien claro eso acerca del lector, debe de hacer a un lado sus prejuicios. Ahora bien, cuando nos acercamos al texto bíblico, este texto debe de hablarme desde la realidad en que fue escrito. Y yo también,
como lector de la Biblia, como estudiante de la Biblia, como una persona que aplica las herramientas hermenéuticas, tengo que investigar lo que se llama el contexto bíblico. Tengo que investigar lo que sucedió en la historia de aquel tiempo. Tengo que investigar lo que se dio acerca de los movimientos sociales, las situaciones políticas, las situaciones militares, las guerras que se dieron, el comportamiento de los reyes, el comportamiento de los príncipes, el comportamiento de los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, cuál fue la participación de ellos. Y si me voy al Nuevo Testamento, a los evangelios, yo tengo que investigar quiénes eran los saduceos, quiénes eran los escribas, quién era el Sanedrín, cuál fue el papel de Poncio Pilatos, cuál fue el papel de Herodes, quién era Herodes, qué había en el templo, cómo se cuidaba el templo, qué clase de participación tenía el templo en la sociedad israelita de aquel tiempo. Así es que eso es el contexto. No es igual un contexto a otro. No podemos decir que era lo mismo el contexto de Isaías con el contexto de Pablo en Corinto o el contexto de Pablo en Corinto en Roma. Son cosas completamente diferentes. Así es que para evitar caer en el literalismo, yo tengo que investigar del contexto bíblico también. Entonces tenemos el ser humano, tenemos el texto y tenemos el contexto. Pues bien, para que nos quede más claro, también es necesario que el intérprete de la Biblia pueda entender el contexto que le está rodeando. En el caso mío particular, yo estoy en el downtown de Miami, en el centro de la ciudad de Miami, y ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Vemos una serie de homeless, o sea, personas desamparadas, tiradas en las calles en grandes cantidades. Ese es el contexto nuestro. Estamos rodeados de muchos nightclubs, estamos rodeados de discotecas acá, estamos rodeados de muchísimo turista que entra y sale de la ciudad, estamos rodeados de otro pueblo, otro sector donde hay extrema pobreza y miseria. Es decir, ese es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Una ciudad turística que también refleja miseria, que también refleja problemas sociales bien fuertes, donde hay muchos divorcios, donde hay mucho inmigrante, donde hay muchas situaciones de violencia doméstica. Ese es mi contexto, en contexto inmediato. Pero tengo otro contexto un poco más afuera todavía, que es la situación que sucede en el mundo con lo que son los desplazados sociales, los excluidos de la sociedad, lo que es la globalización en el mundo, lo que son las guerras en el mundo, las amenazas de guerras nucleares. Todo esto es el contexto de nuestro tiempo, que es muy distinto al contexto en que fue escrita la palabra de Dios. Pero si yo soy pastor o soy un predicador, tengo que buscar en la palabra de Dios el mensaje de vida para la comunidad en la que yo estoy inserto. Yo tengo que buscar en la palabra de Dios el mensaje de vida para todas aquellas personas que viven en la comunidad que me rodea. Para que ese mensaje sea efectivo, tengo que hablarle a los problemas reales que nosotros estamos viviendo o buscar en la palabra de Dios y con nuestra congregación soluciones a problemas que vemos comunes en la sociedad que nos rodea. La iglesia no es un lugar donde debemos aislarnos de la situación en la cual nosotros estamos viviendo. No debemos de aislarlos de los problemas, sino más bien buscar, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, soluciones a los problemas de nuestras comunidades. Pues bien, volviendo atrás, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no tomamos en cuenta el texto bíblico, no tomamos en cuenta la realidad del contexto que nos rodea o simplemente como seres humanos nos desentendemos de todas esas cosas y empezamos a generar nuestras propias doctrinas? Déjeme decirle lo que sería una ecuación usando estos tres elementos. Número uno, si yo como ser humano, que soy falible, que tengo tantas fallas, que puedo cometer tantos errores, uso el texto bíblico excluyendo el contexto, haciendo a un lado completamente el contexto, solamente mi persona o solamente el texto y mi persona, nada más los dos, ¿qué podría pasar ahí? Mi amado hermano, mi amada hermana, lo que se daría ahí es la posibilidad de crear un literalismo, una enseñanza literalista, de caer en el pietismo,
de ser dogmático o de asumir una conducta totalmente caudillista, buscando gente alrededor mío para que me apoyen solamente a mí en las ideas que yo digo que voy recibiendo como revelación. En la antigüedad, los monasterios, los conventos eran para personas que querían practicar la religión y ellos se flagelaban su cuerpo porque decían que sentían ciertos apetitos de la carne. Entonces se aislaban de la sociedad. Jesús dijo: no te pido que los apartes del mundo, sino que los libres del mal. Quiere decir que nosotros vamos a estar en el contexto de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, y ahí debemos de ser sal y luz de la tierra. Pero aquellas personas que se alejaban a los conventos y a los monasterios eran personas que caían en lo que podríamos llamar también el pietismo. Lo mismo sucede con algunas iglesias. Llaman a la gente para estar dizque cantando, alabando, adorando, que está bien hacer eso, pero se aíslan tanto que sus líderes, sus predicadores les dicen que no deben de tener contacto con los demás grupos sociales. Y para muestra un botón, con el caso de las comunidades menonitas que se han alejado muchas veces para no tener contacto con nadie, como la de los Amish también. Así es que son gentes que se agrupan en pequeños, en comunidades que no quieren tener contacto con el mundo externo, pero tarde que temprano lo llegan a tener. Así es que eso sería el pietismo. El pietismo es cuando las personas tratan de meterse tanto en su piedad personal que se olvidan de la comunidad que les rodea. Así es que estos son los peligros de el lector más el texto, excluyendo el contexto. El otro peligro que nosotros podemos tener es cuando la persona mira tanto su contexto, todo lo que le rodea, y se mira a sí misma y dice: yo voy a dar respuesta a eso, excluyendo el texto bíblico. Dice: no, yo no quiero mucho que ver con lo de la Biblia, quiero hacerlo yo solo para tratar de dar solución a estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que la persona cae en un humanismo filosófico o en meras actividades filosóficas humanistas, o esta persona cae en lo que se llama el antropocentrismo. Es decir, fijándose solamente en el hombre y nada más en el hombre y tratando de dar soluciones a lo que también podríamos llamar una actitud de carácter político. Soy yo y es la comunidad, y voy a tratar de darle soluciones a la comunidad haciendo a un lado el texto bíblico. Esto no puede ser. Ese es el riesgo, sería un titanismo, sería un humanismo puro o un antropocentrismo que no tiene nada que ver con las Escrituras. ¿Cuál sería entonces la ecuación más aceptable? La ecuación más aceptable es el texto bíblico, el contexto que me rodea y la persona mía como instrumento en las manos del Señor para comunicar el mensaje de salvación y comunicar el mensaje que da solución a los problemas de nuestras comunidades. Entonces sería en este caso que se involucra en uno solo, el lector, el texto y el contexto. Esto nos ayudaría muchísimo a nosotros a continuar y a seguir adelante. Como lector de la Biblia, voy a tratar de encontrar en ella las respuestas. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Déjeme darle un ejemplo con un pasaje de las Sagradas Escrituras. Cuando se saca del contexto, la persona que predica sobre este pasaje, voy a decirle que es Isaías capítulo 1 del 18 en adelante, se utiliza para las campañas evangelísticas, que no está mal encontrar pasajes bíblicos que nos hablan de promesas del Señor que nos va a transformar, pero se elimina el contexto y la persona que predica sobre estos pasajes hace lo que se llama textorragia, es decir, se está tirando texto uno tras otro, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, es decir, nos convertimos en cajas de resonancia, pero no en personas de análisis y estudio de la Biblia. Así es que